Lelia aún estaba sumergida en aquel mundo de ensoñaciones, solo que de a poco había comenzado a ordenar sus ideas. No solo aquellos cursos en la universidad, sino fundamentalmente algunos libros que habían despertado su admiración, como La vida de Jesús de Renan, la llevaron a organizar su material. Dueña de un misticismo apasionado y rebelde, Lelia empezó a dar existencia a un relato sobre la vida de Jesús, una visión personalísima que habría escandalizado a más de un buen cristiano. Lo mismo hizo con el controvertido Judas. Sentía una conmiseración muy especial por aquellos desterrados parias de la historia. Escribía febrilmente, sin atención a quién habría de ir dirigida aquella primera obra, ni si esto la volvería una escritora. Solo escribía porque le era dado decir. El encuentro con Marcos fue después de un mes de vagabundear los barrios de Buenos Aires en aquel monólogo que parecía no tener fin y del cual Lelia se sentía un poco culpable. Temor de ahogar a su interlocutor, de alejarlo con aquella fuente inagotable de anécdotas, relatos de anhelos, ideas, recuerdos, proyectos de lo más osados, etc. Sin embargo, Marcos se mostraba invariablemente paciente. No hacía ningún tipo de comentario inapropiado, ni mostraba atisbo alguno de cansancio. Esto la tenía maravillada. Nunca alguien había sido tan paciente con ella. De modo que su mundo era digno de ser contado del principio al fin. Eso era lo que más la emocionaba de aquel hombre de rasgos puros y afilados. Finalmente, convinieron en encontrarse en la antigua casa paterna. Lelia estaba en el cielo. Pasó una noche sin dormir, imaginando cómo sería aquel encuentro. Se tomó varios días para arreglar la casa. La limpió de punta a punta. Decoró la sala de estar con un estilo hindú. Puso una alfombra exótica al lado de la chimenea. Almohadones en el suelo, estatuillas de la colección de su padre, una lámpara de incienso junto al candelabro, velas de aceite. Escondió el equipo de música debajo del escritorio para dar la sensación de que la música salía de ninguna parte, y eligió cuidadosamente melodías que destilaran un aire particularmente suave, algo de celta, algo de clásico, música de relajación donde se unían el gorjeo de los pájaros con las flautas traversas, suaves violines y algunos coros que parecían venir de nórdicas valquirias. Todo aquello unido le dio la sensación de ser el perfecto escenario para el encuentro con su arcángel. Se quedó todo el día observando con severidad la escenografía. A medida que se acercaba la hora, si encontraba una nota que no armonizaba con el resto, se ponía nerviosa. Se enojaba consigo misma. Cambiaba aquella estatuilla por otra, modificaba los almohadones, agregaba algún nuevo tema o quitaba uno que de pronto le parecía que desentonaba horriblemente. Por último, una guerra con el espejo. Por más de una hora se torturó, se echó la culpa por cada lunar, se horrorizó de su blancura, aquellas venas que se transparentaban sus piernas, sus pechos demasiado pequeños para su gusto, el cabello sin definir, entre rubio y rojizo, ni corto ni largo. Cambió su ropa interior varias veces. El encaje le parecía ostentación, el conjunto de algodón infantil. Se maquilló con exageración y luego se lavó la cara. No coincidía la idea del vestido con la escenografía. Optó por un vestido amplio, algo transparente, de bambula. Ya no había tiempo, y en su opinión se veía horrible, pero no había nada que hacer. El timbre sonó, y Lelia no tuvo más remedio que aceptar las cosas como estaban. Marcos se acercó sonriente. Inmediatamente se abrazaron. Lelia sintió que todo se relajaba en ella. Su ausencia de meticulosidad la calmó.
Solo hizo cortas y halagüeñas observaciones. Ella sintió, al abrazarlo, debajo del perfume, otro olor que desconocía. Era como arcilla fresca. No le desagradó, pero resultaba extraño a lo que se prefiguraba en su persona. Tan aéreo aquel rostro diagramado por Zeffirelli. Sin embargo, aquel mismo nuevo perfume encendió su deseo y se dejó llevar. Lentamente comenzó a desvestirse. Él, recostado sobre la alfombra, la miró desnudarse. Ella fue deshaciéndose de la ropa con una extraña emoción. Sentía el dulce vértigo de aquella ensoñación del lago. Estaban vísperas de sumergirse por fin en aquellas aguas tan ansiadas. Los brazos de aquel hombre se extendían desde un fondo en el que ansiaba hundirse al fin. Sintió que la emoción le invadía y se dejó caer en las aguas profundas. Él sonreía. Su rostro parecía iluminado como el de aquella tarde en que lo vio por primera vez. Era una luz que surgía del propio Marcos o de su ensueño. ¿Importaba acaso? Los sentidos se elevaron. Todo fluía en la armonía más perfecta del deseo, unido a una extraordinaria emoción que ningún pensamiento podía oscurecer. Se quedaron dormidos sobre la alfombra. La música dejaba sus hilos suaves atravesando el sueño de ambos. Lelia, ahora recostada sobre el sofá, con la copa medio beber y los sedantes prolijamente guardados en un cofrecito, se pregunta por el sentido de sus actos y el silencio de la soledad de esa nueva vida, que más que nueva vida es un escupitajo que espeta la realidad de su época sobre la totalidad de sus actos. Si el humano es responsable de su obra, menuda culpa la suya. Esto era el resultado de sus ensueños, de sus escritos, de los días por venir que soñó para su hija, de la sagrada ceremonia en la que se sumergían madre e hija en el inicio, rescatando el primordial sentido de la díada. ¿En qué punto de nuestra existencia aquellos sospechados indicios de la realidad se reúnen al fin para echarnos su bien acabado rostro por años esperado? El rostro de los abismos donde creímos ver el Edén, la caricatura de nuestras acciones que nos mueven a una mezcla de hilaridad y furia para con nosotros mismos. ¿Es posible llegar a ser el esclavo de los propios sueños? Preguntémosle a Baudelaire, a Rimbaud, a Virginia, a Wilde. Veremos hasta qué punto, como decía Paul Claudel, el hombre que tiene una leyenda es conducido tiránicamente por ella. Se empieza por la ingenuidad absoluta, se sigue por la angustia y el desasosiego, y se sale de ellos mediante gestos desesperados. Lelia no se circunscribía en este punto solo a su vida. Veía el alma dolorida de los intransigentes que con gestos torpes de albatros practicaban de vez en cuando un ritual de cordialidad con los marineros, sin evitar que siempre ellos, al fin, los quemaran con sus pipas. De este modo, durante los días de la casa en penumbras, en su juventud, la joven había configurado su primera visión de Jesús. Lo había dado a luz entre escritos tumultuosos donde se mezclaban los poetas malditos con los textos de Renan y el Evangelio según San Mateo. Así, daba una nueva autoridad a la repudiada relación entre Jesús y Satán, escribiendo sobre ambos el estigma del ángel caído como había puesto sus escritos, uno elevado hacia los cielos, el otro arrojado a la tierra para dar luz al infierno. Una piedad trascendida hacia todo lo que se tenía por execrable en la cultura burguesa se volvía resignificado en su imaginación, unida tal vez por un afán de recuperación de su propio estigma familiar en la poética de los desamparados.
El sueño de Jesús junto al cuervo en la última noche de su vida le recordaba algo cuya conciencia aún no había atisbado a comprender. Tal vez una añoranza de inocencia, donde ella escuchaba el arrullo de las primeras canciones que venían lejanas en el vientre de su madre, ausentes de toda relación con lo bueno y lo malo. Virgen de las reglas que se instauran en los primeros años de la vida, Jesús en su último día era amparado por su antiguo enemigo, acunado por el propio milagro que su poética había gestado. Amarás a tu enemigo. Devolver el mal al bien en una naturaleza indiferenciada como la díada primera, como el niño en la cuna inicial del útero. Aquel que dejará fluir sus aguas para que lo que debe vivir siga su curso, deviniendo de generación en generación al infinito posible de la esperanza humana. De este modo, Jesús se volvía el primero de los poetas, al decir de Wilde, el primero que supeditó la realidad a la verdad de las ideas éticas, quien hizo de la belleza una entidad superior a toda forma terrena. No cabía en el templo de Jesús lugar para las disputas políticas, las fiestas bacanales, ni las orgías dogmáticas de los escribas y los sacerdotes. No por creerse el Hijo de Dios fue crucificado, sino por arrogarse el título de mensajero de un mundo cuyas jerarquías no estaban a la altura de las posesiones materiales ni de las ambiciones imperiales amasadas por los siglos de todos los siglos de esta pobre tierra donde había elegido nacer por voluntad de su propia naturaleza espiritual. La metáfora del templo era la que más conmovía a Lelia. Ellos no habían entendido que hablaba de su propio cuerpo. Y destruiré este templo en 3 días, y en 3 días lo reconstruiré. Pero nos ha llevado 46 años construirlo. Así Jesús se burlaba de la soberbia de las acciones humanas, de aquel gasto inútil de energía. Mirad los lirios del campo. Ellos no hilan ni trabajan, y nadie ha lucido con mayor esplendor. Aquel desprecio por el trabajo regular era la negación de todas las grandes contradicciones de la sociedad que Lelia aborrecía. El mundo se había forjado a espaldas de las más bellas parábolas cristianas, como inicio a la sucesiva negación de todas las formas de resurrección del alma. Revolucionarios, apasionados, artistas, todos tienen su lugar en el Gólgota sucesivo que les deparaba la historia, desde sus inicios hasta el presente. Eran presas de las mismas fórmulas que el mundo reserva para los rebeldes. Los nuevos tonos que se inscribían en la decrépita sinfonía enfurecían a los más conservadores, aquellos eternos inquisidores que silencian en cenizas las músicas de una verdad evolutiva nunca igual a sí misma. Los mitos y la historia en lo que Lelia describía como Odisea de los parias. La tía Dora había escudriñado a través de Marcos sobre aquellas excentricidades de Lelia. Él se había mostrado cauto, aunque dejaba bien en claro que no consideraba la seriedad práctica una empresa sin objetivos concretos. Ni siquiera parecía interesada en organizar aquellos contenidos de manera coherente. Lo suyo era una estampida alocada de ideas que, según dedujo la tía Dora por las pocas palabras de Marcos, resultaba más que irrelevante, inquietante. Aquella manía por tomar los temas sagrados en una rara mezcolanza que se le antojaba más propia del desvarío que el del verdadero sentido común que los jóvenes que se inician en las prácticas de las letras utilizan para sus primeros poemas o relatos generalmente acotados, de corte entretenido o suave lirismo. Por el contrario, aquella idea de salvajismo literario que se unía a los desajustes de la personalidad de su sobrina
le hacían temer por el peligro de la relación. Afortunadamente, Marcos era un muchacho con buen criterio y ya iría poco a poco apartando la maleza de sus extravagancias. Mientras tanto, todo era como un sueño para aquella joven tan solitaria, aferrada durante tanto tiempo a lo inquietante de una memoria siempre huidiza, cuyo misterio deseaba fervientemente atrapar al tiempo que le huía. En aquellos mitos históricos se condensaban tantas metáforas de la vida propia, al tiempo que también veía asomar la de su propia época, siempre reacia a leer los signos de las nuevas venturas que traen los utópicos, los más ingenuos, los más errabundos de su casta, y por el contrario, daban cuerda al eterno cuento de los grandes sueños traicionados por las ambiciones rancias de una tribu aún más rancia. Así, los nuevos jeques se erguían con toda la pompa de la orgiástica romana, ahora en comunión con Wall Street, los que vendían espejitos de colores a un pueblo embobado por la rutilante era global que cultivaba la flora cibernética, mientras desmantelaba el alma misma de la esencia de una estructura autónoma. Todo se había privatizado, todo estaba vendido. La rutilante lujuria del artificio había instalado nuevas palabras en el vocabulario vulgar de los dormidos, que ahora, ya fuera de toda condición de clase, iban desesperadamente escalando los inciertos tablones del grotesco escenario de los paraísos mediáticos. Así se producían, se encaramaban dramáticos y veraces en los reality shows, se autoescarnecían ante los gurús del éxito, la belleza eterna de los mitos neoliberales del éxito, siempre demasiado ligero para alcanzarlo, de modo tal que había que hacer acrobacias de modos y modas para acceder al lugar que la nueva reputación exigía. Era notable cómo todo lo legítimo, por imperio del mercado, podía transformarse en el enemigo de su causa. Los discriminados líderes, en una época de intransigentes luchas por sus humanos derechos, se disputaban ahora el primer lugar en el puesto del show del sainete posmoderno. Toda idea se volvía, por imperio de las circunstancias de la realidad, en caricatura de sí misma. Así se instalaba la peor de las dictaduras que podía padecer un pueblo, la dictadura de la ignorancia. En la era del éxito no había tiempo para los pasos ancianos del espíritu de los pensadores. La cultura era un mercado persa que daba su carnaval de máscaras a los turistas y aun a los propios intelectuales vernáculos. No se trata de qué, sino de cuánto. No se trataba de almacenar bodegas del pensamiento, sino de armar la bodega para embriagar a los ingenuos con el mito de los múltiples sabores de una cultura apresurada y exhibicionista. Ferias, plazas, Buenos Aires ardiendo en recitales de libertad y despotismo, y el nuevo mito de la pluriculturalidad que abría paso a los ritmos macerados por los estudios de marketing, cuyo fin no era la equidad de los pobres, sino por el contrario, la sobreestimación de una cultura degenerada por años de indigencia, cuya expresión deformada por la demagogia escupía sus ritos sobre escenarios con luces láser y desfiles prostibularios. En este contexto social, Lelia iba a contramano, construyendo su templo, con la gracia de haber sido, según sus familiares, una afortunada e irresponsable criatura que no debió ganarse el pan porque todo le había sido dado. Podía darse el lujo de soñar mundos mejores fuera de toda relación con el resentimiento, la ambición del que alguna vez no tuvo y la desesperación del que ve caerse su imperio. En todo caso, ella no estaba interesada en poseer. Sentía un asco visceral por el dinero, aunque no dejaban de aclararle que en todo caso no habría de ser más que una pose, ya que
de tener que ganarse el pan, bien se le irían esos aires de espiritualidad y rebeldía que parecían catapultarla a las alturas, cosa que producía escozor en los nuevos ricos que debían cuidar sus finanzas a expensas de sus escrúpulos. Caro, en particular, hija de la familia preferida de la tía Dora, miraba a Lelia con personal desdén. Estaba en el escenario de los nuevos ricos, y si bien había sido mimada, hija única de una familia que había abordado al barco de la fortuna mediante maniobras no del todo claras. Su padre era prestamista, su madre ama de casa, que por aquellos últimos tiempos padecía un síndrome depresivo. Decía Caro, molesta, que le impedía asistir a los eventos sociales. A pesar de estar rodeado de lujos, la madre de Caro no mostraba signos de entusiasmo alguno. Había practicado terapias alternativas, yoga, flores de Bach, asistido a sesiones grupales, abordado terapias breves. Finalmente la detectaron un desorden orgánico y ahora estaba en manos de un afamado psiquiatra que la asistía de manera domiciliaria. No cobraba más de 300 la sesión, lo que para la familia de Caro era una ganga. De paso también había simpatizado con ellos y asistía a las reuniones de la tía Dora. Caro era notablemente locuaz. Tenía ese don que poseen ciertos jóvenes de parecer al tiempo que encantadores, circunspectos y solemnes. Adicta a la vida social y los discursos de salón, maravillaba a los comensales con su madurez y su facilidad para emitir cualquier opinión acerca de cualquier tema sin que se notase jamás un dejo de rubor en su rostro. Su locuacidad provenía del empeño que ponía por superar aquella imagen pequeña, su escasa estatura que la había hecho sufrir desde niña, teniendo que tolerar todo tipo de motes. La había suplantado con una personalidad hábil y egocéntrica, cuya simpatía no dejaba de entrever una lengua mordaz con la que vengaba los agravios de su niñez. Por otra parte, su excelente carrera de abogada la había ensoberbecido al punto de llevarla a creer que era capaz de hacer caer en sus embrollados argumentos al más diestro de los sofistas. Así, poco le importaba de qué naturaleza se tratara la cuestión en tanto ella terminara siendo el centro de todas las miradas. Lelia no simpatizaba con Caro, pero su táctica era simplemente evitarla. Eso ponía de mal humor a la futura abogada, ya que no había peor desprecio para ella que esa cortés ignorancia. Lelia dejaba ver a las claras que lejos se sentía de todo aquello. Se retraía, se sentaba sola en un sillón con una copita de licor, mirando hacia el jardín. Dejaba entonces volar sus pensamientos hasta el punto en que todo aquello se le tornaba un bullicio insustancial que ni siquiera la inquietaba ya. Se superponían las imágenes de sus ensueños con los figurines estereotipados de la tertulia. Así volvía sobre sus personajes, anteponiéndolos a los reales. El cuervo revoloteaba por las cabezas de los comensales, riendo a carcajadas. «¡He aquí al Sanedrín, disfrazado de fantoches del futuro! Aquí tenéis a Caifás», señalaba al barbudo psiquiatra, que ahora cultiva el dogma de la fluoxetina y levanta sus templos en un semipiso de la calle Arroyo. «Y esta es María Magdalena», mostraba a una joven que siempre vestía de amarillo con grandes escotes. «Pero se ha olvidado de cuál era su función histórica. Mas, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde? ¡Ah! Lo han condenado a bambolearse entre los pechos grasientos de los nuevos fariseos. ¡Cuánta piedad tienen esos rostros que llevan entre sus amables recuerdos el instrumento de tortura de mi querido hermano!
¿Y por qué motivo nadie muestra mi pobre rostro? ¿Por qué nadie oscurece la sangre para ver el último de los territorios que le depara esta existencia efímera? Oh, no, criaturas, ¿de qué estáis hechas? Ciertamente no de la sustancia de los elementos de otros tiempos. ¿Corre aún la sangre por las arterias de los humanos? ¿O son fantasmas del futuro y la humanidad ya no existe? ¿Qué infierno habré de conferirles? No aman los extremos de la vida. Vuestro daño es deplorable y pequeño. No hay peor daño para Satán que esta cadena domesticada, sin ira, sin amores desgarrados. Habéis apaciguado tanto la verdad que ya nada puede salvarla. Es el derrumbe definitivo del templo que mi pobre y crucificado hermano afirmara. Así hablaba el cuervo, mientras Lelia caía en nuevas ensoñaciones. Y al tiempo que se abría su imaginación, se precipitaban sin saberlo los acontecimientos de su vida. El infierno es un espacio tibio para aquellos que padecen las circunstancias que se van encadenando por misteriosas y ajenas razones y desatan en sus vidas una historia que no les pertenece. El odadal de los efectos de las múltiples tramas que otros han, sin quererlo tal vez, imbricado, de modo tal que llegado a un punto ya no somos actores de nuestra vida, sino simples contempladores de nuestro hacer, que ya no nos pertenece. Aun cuando la voluntad pareciera alojarse en cada uno de nuestros actos, espectadores de su movimiento son como ánforas antiguas que se han llenado de extraños y ajenos contenidos, pensamientos que no les son propios, reacciones cuya relación con la identidad parece lejanísima. Así tal vez, Judas dio rienda suelta a un mandato que subyacía en los otros más que en sí mismo. Así al menos había sentido en el momento de traición contra el rabí, tan lejos de sí mismo que podía decirse que era un fantasma de su propia imagen. Él, desde un sitio de su conciencia, perdido ya en la vorágine de sus acciones como Teseo en el laberinto, pero sin regreso, observaba al otro Iscariote, el histórico, el fáctico, realizar las infamias que en su alma jamás se habrían podido alojar. Aun a costa de sus recelos contra el maestro, bien sabía que no era capaz de semejante actuación. ¿Hasta dónde? Se preguntaba Lelia en este punto del relato. Somos dueños absolutos de nuestras acciones. Peligrosa anunciación aquella. Advertía que podía llegar hasta lo inimaginable como la justificación del más aberrante de los actos. La cuestión residía en ¿quién es el verdadero responsable de sus actos? ¿El individuo o la trama que lo envuelve desde el inicio de su existencia? Pero también había un templo, se dijo. Lo había visto perfilarse como una honda metáfora del futuro. No era cuestión de premoniciones, sino de una lectura diferente de su naturaleza. El descubrimiento de nuestra naturaleza esencial, esa que resiste a los temporales de los años, de las tragedias íntimas, de los más inesperados golpes que la vida puede darnos, es que tiene inscripto en su oráculo nuestra identidad verdadera, todo lo que seremos más allá de nuestra persona y de nuestra pequeñísima participación histórica. Marcos había llegado a su vida como una bendición. ¿Cómo habría de prever que se precipitaran semejantes acontecimientos? ¿De qué manera comprender la dualidad que en sí misma ni siquiera es tal, sino que resulta efectos de una simplificación del espíritu humano? Sin embargo, ella había experimentado el vértigo de aquel pasaje. No sabía ciencia cierta a qué podía deberse aquella metamorfosis que experimentaba Marcos. Notaba que su rostro ya no era el de antes, se había endurecido. Su silencio ya no era el del plácido interlocutor que escucha a su bella prometida. Por el contrario, debía repetir muchas veces la misma cosa.
Él miraba hacia un punto inespecífico, y cuando reaccionaba, sus ojos parecían atravesarla con una expresión que pasaba del fastidio al desprecio. Así al menos lo sentía, y se culpaba por esto. Empezó a notar con tristeza que a Marco le resultaba tedioso casi todo lo que provenía de ella. En particular, aquella especie de sacralización que había hecho de los momentos en que se unía a su pequeña para darle de mamar. Poco a poco aquel ritual fue teñido por un halo de extrañamiento. Lelia sentía que la observaban. Pequeños ruidos, suspiros de fastidio, una puerta que se cerraba precipitadamente. Cuando esto sucedía, trataba de adormecerse. Sentía la protección de aquellos dos cuerpos unidos. No entendía por qué comenzaban a asediarla extraños sentimientos de culpa que le hacían interrumpir su ritual y, sobresaltada, quedarse en estado de alerta, como si algo inesperado fuera a pasar. Comprendió que el miedo empezaba a apoderarse de su persona. Al principio era una inquietud, algo que prevalecía en el aire, como el silencio de una tormenta próxima a estallar. Siguió diciéndose a sí misma que aquello era un estado de crisis, como le habían dictado con aquella clásica sabiduría de manual que suelen tener ciertos benefactores de la psiquis. Una depresión producto del puerperio, etc. Pero no lograba convencerse, porque, en verdad, se encontraba demasiado feliz en aquel lugar, como si hubiera ella también retornado a una zona familiar y se cobijaba en él, al tiempo que se sentía fascinada y aún más aliviada al notar hasta qué punto su cuerpo era capaz de alimentar, libre de toda atadura, a su retoño. Esto dejaba fuera las sospechas acerca del estigma familiar y recobraba el sentimiento inicial de su inocencia. Todo esto no podía relacionarse de ningún modo con las tan mentadas depresiones que tanto gusto daba a los profesionales afirmar. Pero pronto los cambios se hicieron más visibles. Marcos ya no se contentaba con quedarse afuera. Ahora abría la puerta. Se lo notaba de pésimo humor. Al principio le achacaba alguna cuestión banal relacionada con la falta de atención de la casa. Luego fue entrando en el tema específico de su relación con Karen. Le decía que estaba exagerando, que no hacía otra cosa que estar ahí, recostada, y que a la criatura no debía hacerle bien tanto pegoteo con su madre. Lelia intentaba mantener la calma. Sentía que la observaba. En verdad sentía que la observaba. Las irrupciones se hicieron más frecuentes. Marcos le intimaba con algunas frases hirientes. Lelia intentaba defenderse. Quería que se fuera. Ya no sabía cómo ocultar su desagrado. Temía su mirada. El tono de su marido se había vuelto amenazante. Finalmente un día no pudo reprimirse. Las palabras salían de su boca con dolor y furia. Quería interrumpir aquel torrente, pero ya era tarde. Le dijo que se fuera, que aquello era algo entre su hija y ella, que no interfiriera más en sus vidas. Se lo dijo de una manera torpe, gritando y con miedo. La reacción de Marcos no se hizo esperar. Le aseguró que se iría, pero con Karen. Recién depositada en el Moisés y sin agregar palabra, tomó a la niña y se encerró en su habitación. Lelia quedó perpleja unos segundos. Luego reaccionó y le rogó que le abriera la puerta. Él le negó rotundamente la entrada. Lelia corrió escaleras abajo, se sentó junto a la mesa de la cocina en un estado de desesperación como nunca antes había sentido y prorrumpió en llanto. Gritaba que le devolviera su bebé. Solo repetía, como una posesa, una y otra vez, la misma frase. No podía entenderlo. ¿Por qué Marcos le había arrancado la cuna? ¿Por qué había vejado su ritual, declarando fin a la paz que sentía renacer en su alma? Y el estigma volvía con mayor ferocidad a clavarse en su pecho.
Todo pasó por su mente, como un conjunto de imágenes superpuestas, inacabadas. El padre en el umbral, el lago, la grotesca imagen de la tía Dora, el sarcasmo de aquellos que veían a la niña entrar en pánico en el colegio, la boda como un carnaval, una masacrada banal, el primer día de Karen, el cielo azul. Y la angustia cortó su llanto y se quedó sola, sentada en la cocina, repitiendo mecánicamente que le devolvieran a su bebé. Media hora más tarde, sintió los pasos de Marcos que bajaban. Lo vio depositar el Moisés sobre la mesa, tomar las llaves e irse dando un portazo. Después, oyó el ruido del motor y el auto partiendo. Quedó un rato temblando junto a Karen, que dormía. Luego subió a su habitación con la pequeña, la abrazó, cerró la puerta con llave y se quedó dormida.